Muy bien. Ahí va. Le tiene que haber aparecido un cartelito que dice, esta clase está siendo grabada y podrá ser utilizada en tu contra. ¿Desapareció? ¿A quién le importa todo esto que decimos, no? En fin. Bueno, ¿cómo le fue en el examen? Buenas noches, Alex. Mm, Estuvo difícil, eso es verdad. Por lo menos para mí. ¿Posta estuvo difícil? Bueno, espera, ¿a nadie le resultó fácil? Sencillo, por lo menos. No, profe, ¿me escuchan ahí? Sí, ¿quién está hablando? ¿Nahuel? Sí, ¿se escucha? Porque recién no Perfecto. estaba funcionando. Se escucha perfecto. Estamos Listo, en ahora está, ya vivo. está, lo solucioné. Escuchamos perfecto. Perfecto, Podemos empezar la entrevista. estamos en vivo. Che, bueno, Estuvo oiga, difícil, estuvo difícil. estuvo difícil. Bueno, seguramente que todos ustedes aprobaron. Los que vienen los viernes aprueban. Es así. Está decretado. Está directa. Eh, nosotros sabemos que les cuesta. No sabemos bien por qué. Porque nos pasa como a los gobernantes, vieron que pierden, pierden la relación con el llano. ¿Viste cuando uno está mucho tiempo lejos de los sectores populares y se olvida lo que son los padecimientos? Adorni, pongámosle nombre y apellido. ¿Cómo se llama Adorni? ¿Juan Manuel? Manuel. Manuel. Una cosa así nos pasa con los textos a nosotros. Leemos tanto que nos olvidamos que al principio nos costaba. Y yo, por ejemplo, para la clase de hoy, Ari me dice, ese tenés que dar el texto de Sartori y lo fui a buscar recién. Los capítulos uno, 2, 5, 6, 7, 13, 20, 26, no sé, lo que está en el WordPress, ¿lo vieron? Lo leí todo en 5 minutos. Y tuk, 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 tuk. Casi una procesadora, más rápido que la IA. Lo que pasa que, claro, es la costumbre de tantos años y me olvido que era difícil. ¿Entienden? ¿Viste cuando perdés la distancia? Y el otro que se llama Neoinstitucionalismo hacia un nuevo paradigma, ese no sé si lo leyeron. Ari me dijo que me enfoque más en el de Sartori y no en el de neoinstitucionalismo. Igual podría hablar de los dos. Eh, pero tal vez, estoy pensando, que les venga bien, les hago una historia de la democracia. Tal vez una historia de la democracia repasa todo lo de Sartori y no sé si plantea el debate de lo que es el nuevo neoinstitucionalismo, ya viejo. Bueno, pregunta que les hago. ¿Pudieron leer estos textos o algo de estos textos o nada? Yo solamente de Sartori. Bueno, Yo leí el otro porque el de Sartori no lo había visto. buenas noches. El otro porque de Sartori no Ah, el de institucionalismo. Ah, cada uno distinto. Sí, yo también leí el de institucionalismo y el otro no. Ah, bueno. Bueno. Bueno, ¿qué explico entonces? Bueno, a ver, cada uno, y Lucas y Alex y Nahuel no leyeron nada. Los No, yo dos. perdón, terminé de rendir ayer. Estoy ¿Qué, medio muerto. qué rindieron? El de institución. ¿Cómo? Se cortó, Nahuel. Bueno, no escuché. Están dando mal, me están dando mal, no sé si solo a mí. Y Como que yo te me ha escuché trabado la ahí compu. que te están dando mal. ¿Ustedes Ok. me están escuchando bien o no? ¿Más, sí o más o menos, Juan Yo sí, Manuel? bien, ¿eh? Y se le corta un toque. ¿Se me corta? No, Eh, no, a vos no, a Nahuel. Ah, Nahuel. ah, Bien. salgo Y te vuelvo a y vuelvo aceptar. a entrar, profe, porque. Dale, dale, porfa.
Ahí cierro, Bueno, ahí cierro. escuchen, el texto, vamos, hagamos una cosa, compartamos pantalla, ¿les parece? Ya les compartí. Listo. ¿Están viendo mi pantalla? Este Sí, es ahí el sí. Sartori. Ahí vino Elga. No, guarda con decir guarangadas, que hay presencia femenina. Bueno, este es el de Sartori. Son capítulos cortos, ¿ok? Y tenían para leer, si yo paso a... Ah, no, no van a ver. Tenían, les digo los capítulos de acá. Serían, esperen, voy un poquito más, esperen que voy para arriba, aguárdenme. Ahí está. La democracia en 30 lecciones y tenemos los capítulos uno Demos y, no, 1 y 2 Demos y Populus, titularidad y ejercicio el 2. Después teníamos 6, 7 y 8. ¿Se acuerdan del programa 6 7 8? ¿El kirchnerismo? Participación, democracia refrendaria y directismo, democracia vertical. Después tenían para leer, creo que Era el 13 y el el 13 de 26 libertad después. política y después el 26 de democracia y desarrollo, ¿correcto? Eso. Bueno, y el texto, voy para atrás, de neoinstitucionalismo. Miren, ¿quién lo leyó ese texto de neoinstitucionalismo? Dos me dijeron. ¿Quiénes fueron? Damián, me dijiste que lo leíste, ¿quién más? Y Alex. No, Sí, yo. sí. Acá, el nuevo institucionalismo hacía un nuevo paradigma, pero este texto no es de ahora. Se hace una pregunta que ya pasamos el paradigma. Es de los años 90 este texto. ¿Sí? Pequeño, a ver dónde está. Acá está. Ah, mira, es del 2014. Bueno, totalmente perimido. ¿Lo leyeron? ¿Alguien de los que lo leyeron entendieron algo? Deberían decirme que no. Pero si entendieron algo, díganme. Nada. Bueno, Alguna, sí. escucho, ¿eh? No, no, alguna cosa sí. Ahora no te puedo decir, pero cuando lo leí, algunas cosas más o menos le entendí. Bueno. Más cómo cambian las instituciones, de qué forma y todo eso. Eh, sí, es re difícil explicar esto. Bueno, salgo acá. Miren, yo pienso, ahí acepté dos chicos más, que explicando un poco lo que es la historia de la democracia, podríamos de repente abordar los dos textos. Vamos a ver si lo logro, ¿está bien? Y si no lo logro, Dios y la patria me lo demanden. Ahí voy. Bueno, ¿qué es la democracia? Para los que leyeron el de institucionalismo, asociémoslo también en este sentido, ¿eh? O sea, ¿qué es la democracia? ¿Qué son las instituciones de la democracia? ¿Qué me pueden decir? Profe, yo leí un poco, no todo, el de hacia el nuevo institucionalismo Mm. y creo que es por lo que leí, como la decisión racional que les ponemos bueno, a las personas, a nosotros, los que votamos, para elegir a las instituciones. Lo vi más por ese lado. Eh, bueno, mm, Sí, sí, está medio ahí en... no, es así. ¿Qué es la democracia?
Pregunto. Acuérdense con esta pregunta que, ¿se acuerdan del primer texto que dimos en la primera clase? Que es el que hablaba de los conceptos y el último concepto que aparecía era democracia y lo dejamos de lado, ¿se acuerdan? Poder, conflicto, Estado. Sí, Y que yo dije, chicos, democracia es un quilombo, esperen para democracia. sí. Bueno, eh, ¿qué es la democracia? Una forma de legitimar el poder. Bueno, O bueno, sea, acá la lección uno lo define como el poder del pueblo. ujú. ¿Y ustedes qué dirían que es? Con una mano en el corazón y olvidándose de todo. Van caminando por la calle, los para un cronista. ¿Estás de acuerdo con que vivamos en democracia? Y la pregunta es, ¿y pero qué sería democracia? ¿Qué es? Y el que podamos votar todos. El voto universal. ¿Qué más? Está bien. Lo del voto es más que importante. Pues yo que la Claro. libertad de poder decidir nuestros gobernantes o que vaya encaminado a la libertad de expresión, de un par de cosas más que no me salen. No, no, no importa, no importa, porque la idea es que reflexionemos sobre esto, porque los textos leídos sin reflexionar sobre lo que a cada uno le pasa con el término es como que no tienen sentido, ¿saben? Es como que hay que vivirlo un poquito para sentirlo, para poder comprenderlo, ¿sí? Eh, Uno podría decir rápidamente que es difícil definir, ¿sí? Que es un concepto, en principio, y se acuerdan que hablamos de Rinesi. Rinesi dice, bueno, voy a explicar conceptos, y se acuerdan que dijimos que un concepto era una forma de sintetizar una experiencia social en filosofía política, que dijimos, bueno, cuando decimos amistad, estamos refiriéndonos a dos personas, independientemente de su sexo, sus gustos, que comparten, según la edad y el rango, una determinada relación afectiva, digamos, ¿sí? Con un montón de características que se resumen en el concepto somos amigos. Entonces, la palabra amistad, de alguna manera, es un concepto que engloba una práctica social, ¿sí? Una experiencia social. Y técnicamente uno podría pensar, todas las palabras son conceptos. Yo digo hola y es un concepto en el sentido que eso se refiere a que cuando alguien se encuentra con otro y lo ve por primera vez y lo está saludando, le dije hola, lo saludé. Entonces uno explica muchas cosas con una palabra, ¿entienden? Las palabras simplifican, es como la moneda en el intercambio en el mercado. Simplifican el intercambio, el lenguaje. Y la democracia en ese sentido es un concepto, por supuesto, que eh, sintetiza una experiencia respecto de la vida en comunidad y la forma de organizarnos y legitimar el poder. ¡Wow! La palabra democracia sintetiza entonces todo eso, la experiencia de vivir en comunidad bajo una determinada forma o parámetro y de legitimar el poder o el lugar de donde emanan las decisiones por las cuales nosotros sentimos que es lo correcto que así pase y así nos sentimos, como dijo Nahuel, libres, tiene que ver también con la libertad, ¿sí? En el sentido de que decir democracia, decir que vivimos en democracia, implica pensar, creer que las decisiones que tomamos, incluso las decisiones que toman por nosotros, son aceptadas porque en algún sentido sentimos que somos nosotros las que las hemos decidido y por eso podemos sentirnos también libres. Entonces, es una forma de gobierno, ¿correcto? Es un concepto de la filosofía política, es una forma de legitimar el poder. Y por supuesto es una experiencia que tenemos que situar en el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto?
el concepto existe hace muchísimo tiempo. Yo digo democracia, ustedes pueden haber leído por ahí que democracia es algo que existe desde que existe Grecia, que el concepto nació en Grecia, que el primero que habló de democracia fue Platón. ¿Escucharon sentir esto alguna vez? O Aristóteles, hablaron de democracia. Y lo pusieron como formas de gobierno. Y si quieren, podemos empezar a coincidir en que, o compartir la idea de que en, en el siglo IV antes de Cristo, en esa civilización occidental helénica que es Grecia, nace el concepto de democracia, que técnicamente, como lo dijo ahí Sartori, es el gobierno del pueblo, ¿sí? O de una mayoría, también lo dijo así Sartori. Aristóteles categorizó, para muchos el fundador de la ciencia política, formas de gobierno, y por eso fundador de la ciencia política, porque el tipo dijo, che, yo veo que en el mundo, en las polis que nosotros conocemos, que son todas estas islitas que están acá por Grecia, en estas playitas hermosas, Chipre, ¿vieron? Eh, Esparta, Atenas, Circa, no sé, las islas que andan por ahí en el Mediterráneo, cada una era una distinta, y Aristóteles empezó a observar cómo vivía cada comunidad y categorizó 6 formas de gobierno, Aristóteles, y dijo, bueno, en algunos lugares viven en aristocracia, en otros lugares viven en monarquía, en otros lugares viven en república o politeia, en otros viven en oligarquía, en otros viven en democracia. Y explicó qué era cada una. Lo sintetizó, lo puso en un cuadro sinóptico, lo armó para IA. Si vos le preguntás a la IA ahora, le preguntan, che, ¿me puedes decir qué es la democracia en la categorización de Aristóteles? Les va a tirar un cuadro, la IA. Un cuadro fácil que dice, bueno, hay 6 formas de gobierno, 3 puras, 3 impuras. Esto lo aprendemos todos en ciencia política. Gobierno de uno, gobierno de muchos, gobierno de pocos. Gobiernos que gobiernan para la clase en sí, gobiernos que gobiernan para todos. Formas puras, formas impuras. Y ahí apareció por primera vez la democracia, como concepto, ¿eh? Y Aristóteles dijo, bueno, la democracia es el gobierno de las mayorías cuando gobiernan para sí mismas. ¿Está? Lo vuelvo a repetir. Aristóteles dijo, la democracia son los gobiernos de las mayorías cuando gobiernan para sí mismas. ¿Se entendió hasta ahí? Esto es fundamental. Esto es fundamental porque las mayorías no gobernaron para sí mismas, sino recién después de la Segunda Guerra Mundial. Pasó mucho tiempo. Lo que quiero decir con esto es que bueno, sí, puede ser un poco polémico lo que acabo de decir, es cierto, pero em, Aristóteles cuando dijo esto, lo dijo de manera peyorativa. Dijo, no está bueno el gobierno democrático. ¿Por qué? Porque es el gobierno de los muchos que son incultos, no muchos que saben lo que hacen en esos puestos y que gobiernan para ellos mismos en contra de las minorías, que Aristóteles diría somos nosotros, que somos los elegidos. Gobiernan para ellos mismos de manera inculta, ¿sí? Medio, y como que medio dijo como que no es lo correcto, no es lo moralmente correcto que vivamos en democracia, porque son mayorías incultas que gobiernan para ellas mismas. ¿Entienden? Incluso Platón dijo, es muy fácil que en un gobierno democrático surja un gobierno de un tirano. Hoy lo llamaríamos populista, que gobierna para masas irracionales que no saben lo que quieren. Y desde que van siguiendo esta historia, voy a avanzar
2000 años. Y desde que Aristóteles dijo esto, la palabra democracia, el concepto de democracia, durante todo su recorrido histórico quedó estigmatizado. ¿Qué significa estigmatizado? Era algo malo, como una enfermedad, si quieren. No está buena la democracia, es algo peyorativo la democracia. La democracia siempre fue en la historia de la humanidad algo malo. ¿Hasta ahí ok? Sí, sí. Bien. Nosotros hoy vivimos en democracia y, o bueno, lo podríamos cuestionar, pero pónganle más o menos. Y la democracia, en los tiempos que nos toca vivir, si bien justo los actuales, está medio cuestionado, pero 15 a 20 años atrás, les diría que la democracia, como concepto y como ideal y como horizonte, era lo aspirable. ¿Entienden lo que quiero decir? Ahora como que, mira, lo mejor que nos puede pasar es vivir en democracia. En Argentina, en Occidente, en el mundo occidental al que nosotros pertenecemos, como sociedad cultural. ¿Cuándo, cuándo empezó a pasar esto de que la democracia es algo aspirable, de que de que tenemos que perfeccionarla, pero de ahí no podemos salir? Eso es pregunta. Después de la caída del muro de Berlín, te diría más o menos. Bueno, no, no. Está bien, igual que te la juegues ahí. ¿Alguien quiere tirar otra fecha? Ahora ponemos la del muro de Berlín. ¿Cuándo la democracia es algo deseable siempre? ¿A partir de qué momento? Después de la Segunda Guerra, Claro, ahí va. Después de la Segunda Guerra, hay un consenso en Occidente de que el mundo tiene que ir por acá. Lo que pasa con Juan Manuel cuando dice la caída del muro lo único que viene a hacer de alguna manera es reafirmar esa premisa, porque la alternativa hasta el muro era el mundo del comunismo, ¿ok? Y cuando cae el muro, simbólicamente también cae esa alternativa, la alternativa de la vía es el socialismo, ¿ok? Entonces, escuchen, Aristóteles y la democracia como gobierno del pueblo, como algo negativo, hasta la Segunda Guerra Mundial, en donde la democracia se vuelve algo deseable, incluso el único camino viable para perdón, humanidad feliz. O sea, se instala la idea de que si la humanidad quiere ser feliz, solo puede serlo en democracia. ¿Y eso por qué? Porque hemos probado desde la Segunda Guerra hacia atrás que todo el resto de las formas nos han llevado hasta la destrucción de la humanidad. Y el punto culmine, la Segunda Guerra Mundial, en donde hemos creado verdaderas máquinas de cadáveres. La humanidad autoeliminándose, tirándose bombas, creando campos de concentración, ¿entienden? Eliminando todo tipo de libertades y el humano sometiéndose a un sufrimiento, explotándose a sí mismo. Entonces, no es que a partir de ese momento la democracia materialmente existe, pero idealmente es el lugar a donde queremos ir. Eso es lo que aparece después de la Segunda Guerra Mundial, el único camino posible. Esto no nos permite a nosotros afirmar que vivimos en democracia, ni nunca lo voy a afirmar, porque siempre va a ser un debate, pero sí podemos convenir en que después de la Segunda Guerra sí aparece en el horizonte como el lugar hacia donde tenemos que ir. Hace muchos años esto está en cuestionamiento, pero en la época en la que yo viví, ese era el camino, en la época en la que yo era chico. ¿Está? ¿Hasta ahí está? ¿En qué momento, pregunta, la democracia, ahora vamos a unir todo el resto de los temas, aparece como empezando a pujar
en la competencia respecto de las formas de gobierno. Es decir, en qué momento dentro de las formas de gobierno existentes en el mundo la democracia empieza a ser una posibilidad. Porque después de la Segunda Guerra es la única posibilidad. No, no digo que significa, no, no que es la única posibilidad, sino la única que es aspirable, ¿entienden? Hay un montón de formas. Pero ¿en qué momento la democracia aparece como empezando a competir con otras formas? ¿Y qué otras formas existían? Con la Constitución, se me ocurre en Argentina, que bueno, el presidente tenía que ser elegido, si bien por un grupo chico, digamos, ahí como que se empieza a fomentar eso, la elección. Bueno, ahí es cierto lo que decís, Tiago, ahí aparece eh, una democracia limitada o restringida, pero aspirable. Es cierto. Es decir, hay democracia en los términos en los que nosotros decidimos no ser monarquía, y esa es la otra gran forma de gobierno alternativa, si quieren, pero no lo llamábamos democracia, lo llamábamos república, ¿ok? Y había un sistema electivo en Argentina y en el mundo occidental, un sistema electivo, pero restringido a pocos. Y no se olviden que la lógica de la democracia, en los términos de Aristóteles, es el gobierno de las mayorías, ¿sí? Entonces, yo retomando la pregunta y dándome de la mano con lo que dice Tiago, digo, a partir de las revoluciones burguesas, ¿sí? Aparecen nuevas formas aspirables de gobierno y aparece ahí en el horizonte, entre las formas aspirables de gobierno, la posibilidad de que el gobierno sea un gobierno organizado por las mayorías y no solo por una élite. Y entonces ahí empieza a aparecer una sana, no sé si sana, una tensión entre gobiernos de monarquía hereditarios en donde siempre el que gobierna es el mismo y después lo sucederá alguien de su misma sangre, ¿correcto? Gobiernos de oligarquías, como decía Aristóteles, que son, o de aristocracias, que son los mejores, ¿sí? Que puede haber un sistema electivo, pero entre ellos mismos, pero en los que no está permitido que las mayorías gobiernen, y gobiernos democráticos que eran más asociados a gobiernos de mayorías, no como lo entendemos nosotros hoy. Gobierno democrático en el siglo XVII, 1600 aparece por primera vez esta noción, era entendido como un gobierno, vamos a decir, de los sectores que no tienen derechos. Y por lo tanto, de alguna manera, era concebido como una anomalía, pero aparece como posibilidad. ¿Entienden? Gente que empieza a decir, che, loco, nosotros tenemos que decidir nuestro propio futuro. ¿Por qué lo van a decidir otros por nosotros? Los que ven a los sectores de élite, título nobiliario, gente de la aristocracia, gente del poder que ven que hay otros sectores populares que no están educados, que no participan activamente en las decisiones de la sociedad, que no participan de política, que están considerados como gente que no tiene ningún tipo de derechos, ven que empiezan a decir esto, los consideran como una anomalía total. Es como una revolución de esclavos, ¿entienden? Una revolución de domésticos. O si quieren más adelante, una revolución de obreros. No es lo mismo, pero son todos sectores populares, distintos pero populares. Esclavos, domésticos, obreros. Son todos sectores populares, distintos entre sí, pero que comparten algo. No tienen ningún tipo de derecho. Y en estos sectores populares nace la noción de democracia como gobierno de las mayorías. Ahí van, hasta ahí. Sí, profe, pero también era como que es una gran masa también, ¿no? O sea, es mucha la población como para decidir eso. Bueno, sí, hay otra mano levantada. ¿Quién me levantó? Ah, Ari. ¿Qué haces, Ari?
Diga. Yo tengo una introducción y una pregunta, pero la pregunta, yo no quiero hacer una pregunta yo a Ezequiel y que los confunda, porque la clase es para ustedes. Entonces, vamos a hacer esto. Yo hago una introducción. Si ustedes entienden mi pregunta, Sigman se mete ahí porque hay mucho para decir. Si no entienden mi pregunta, no responde Sigman y sigue con como venía. ¿Les parece? Claro, porque a algún lugar estaba yendo, Sí, pero ok, mi introducción es Sartori, o sea, las lecciones que ustedes tienen para leer, la uno, la 2. Justamente, Sartori, ¿por qué le damos a Sartori ahora? Porque es el primero que dice, che, vamos a decir qué significa democracia, porque si todos dicen que es democracia o todo es democracia, pierde peso el término democracia. Entonces Sartori en la lección uno y en la lección 2 dice, bueno, voy a definir qué es democracia por el término y después por lo que realmente es la democracia. Porque Sartori, ustedes tienen que saber que politólogo. Los politólogos damos definiciones, construimos categorías que inventamos, pero después eso tiene que haber una adecuación con la realidad, porque si no decimos cualquier cosa. Entonces, Sartori, ¿qué dice primero sobre qué es la democracia? ¿Qué significado tiene la palabra democracia para Sartori? Es la lección uno, el gobierno del pueblo. Y después Sartori empieza, bueno, pero eso es problemático, porque ¿quién es el pueblo? La multitud, las mayorías, las minorías, el gobierno de las mayorías. Lección uno y 2 simple. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? Ahora, Ari, se mi lo pre- mostré, el texto. perdón. Mi pregunta es esta, porque recién Ezequiel en la misma frase habló de gobierno y de sistema, o de gobierno y forma de gobierno. Mi pregunta es esta. Para Sartori, ¿la democracia es un sistema político o es una forma de gobierno o las cosas son lo mismo? La pregunta es por si es una forma de gobierno. Sartori dice, la democracia es un sistema político con ciertas características. Ahí están las lecciones 6, 7, 8, ya no me acuerdo, pero estoy seguro que están por ahí. ¿Cuáles son las características de ese sistema político para Sartori? Elecciones libres, pluralismo, participación electoral y 6, 7 características más que me olvidé, pero están en las lecciones de Sartori. Mi pregunta es, ¿la democracia Mm. es una forma de gobierno o es un sistema político? Pero, bueno, pero escuchá, está perfecto, yo te puedo contestar, pero me avanzaste toda la clase. ¿Ibas hacia ahí? Y por supuesto tengo que llegar, porque ¿cómo llego a la democracia liberal? Joya, listo. Listo. Eso Esa que era mi también. pregunta. Pero me interesa más, ¿se entendió la pregunta? Si la- entendieron la pregunta, estamos igual recontraalineados la todos. respuesta está clarísima. La democracia es una forma de gobierno, no es un sistema político, por supuesto. Sartori, que es un sistema político. No, no. Porque Listo. es como decir que durante la monarquía no había un sistema político. Yo tengo una confusión con esas categorías, o Es como sea, decir forma de gobierno, sistema político, es como régimen decir que político. durante la época medieval no había un sistema político. Es como, ¿entendés? Es como decir que si, es como decir que en Irán hoy no hay un sistema político. Es más, si no hay democracia, porque para mí, te avanzo, Ari, y después la Pero hay corto. que entender que en Irán yo te podría decir que sí que hay democracia. Hay que ver cómo definimos democracia. ¿Por qué decís que Perfecto, en me Irán no encanta. hay? Sí, obvio. Ahí también, pará. Nahuel me preguntó el tema de las masas, ¿sí? No me olviden, Nahuel. Él me dijo, che, pero Sí, yo lo pero veo eso es un como que problema. Las masas es lo mismo que es el pueblo, que son las masas, es un lío pará, eso. pero él me preguntó bien, porque yo venía bien orientado. Él Bueno, me me quedo dijo, callado, listo. él me Igual, dijo, ¿puedo decir algo? Elga, decí lo que quieras. Sí, en la lección 7 que habla de democracia referendaria y directismo, Ujú. Sartori dice literalmente, Mm. es un sistema político donde el demos decide directamente sobre las cuestiones individuales, pero ya no colectivamente, sino separadamente y en soledad. No, no. Textual Eh, Sartori. no, no, está bien, está perfecto. Habla, igual él también está hablando, no solamente de un sistema político, también habla de una forma de gobierno, pero él justamente está hablando como en algunos momentos de la tensión entre
forma de gobierno y sistema político, porque habla de a veces como sistema político y a veces como forma de gobierno. Por No eso es una o la no nos otra. perdamos en esta porque si no, no se va a entender. Hoy, Bueno, democracia hoy es un conjunto de reglas, como dijo Ari, que tienen que ver con la democracia liberal y está perdiendo legitimidad hoy en nuestra actualidad puntual, cuando fue, como dijo Juan Manuel, la caída del muro fue un momento, digamos, de mayor potencialidad de democracia liberal como proyecto de la humanidad. Y un sistema político es un conjunto de subsistemas en donde hay reglas. Una de esas reglas tiene que ver con la forma de organización del poder y la legitimación de las decisiones. Y, y también aparece democracia como algo deseable, como un horizonte. Así que podemos tener muchas acepciones. No vamos a agotar acá el debate. Hagamos el recorrido histórico que ubica mejor cada cosa en su lugar. Eso creo que va a ser más fácil para después poder conceptualizar. Yo venía haciendo un recorrido. En el recorrido dije que aparece, recapitulo hasta acá. Dije, aparece el concepto en Grecia. ¿Qué significa decir que aparece el concepto? Que alguien por primera vez dice esta palabra. ¿Entienden? Que antes no existía esta palabra. Democracia. Dije qué connotación tenía. Y dije que apareció como una forma de gobierno dentro de muchas otras que Aristóteles y Platón mencionaron que existían en las polis griegas. Y dije oligarquía, monarquía, tiranía, república, aristocracia, bueno, democracia. Y Aristóteles dijo, la democracia es algo malo. Y yo les dije, bueno, de ahí a, ¿cómo llegamos de que la democracia es algo malo a que después de la Segunda Guerra Mundial lo único deseable en el mundo es la democracia? Bueno, esa democracia después de la Segunda Guerra Mundial que nació no es cualquier democracia, es la democracia liberal. ¿Hasta ahí lo tienen? Y entonces yo fui de -4 antes de Cristo a 1950 después de Cristo o de la era cristiana. Y de ahí, de 1950 me fui muy poquito para atrás. Y dije, pero ¿cuándo apareció la democracia como algo que empieza a empujar? Y Tiago me dijo, bueno, en un momento había elecciones, me dijo. Se elegía el primer presidente, lo eligieron en elecciones. ¿Vieron que me dijo eso? Y yo ahí, ¿qué empecé a hacer con Tiago? Le empecé a decir, bueno, pará, separemos lo que democracia es república. Y dije, no es lo mismo. Y entonces ahí planteé que en algún momento en el siglo XVII unos tipos empezaron a decir, che, nosotros también tenemos derecho y queremos gobernarnos de acuerdo a como a nosotros nos parece. Y estos tipos eran sectores que no tenían derechos. Y dije, eran obreros, eran domésticos, eran esclavos, gente que no tenía representaciones ni era, no tenía forma de saber cómo se llamarse a sí misma. ¿Qué soy? Decía, no sabían lo que eran. En esa época, en el siglo XVII, en el 1600, eran todos súbditos de Dios y nadie sabía cómo llamarse a sí mismo. Y entonces Nahuel me preguntó, bueno, o no me preguntó, hizo una sugerencia y dijo, yo veo ahí todo como medio como una masa informe, domésticos, esclavos, obreros. Es más, podemos pensar que es una masa que puede ser fácilmente llevada de las narices como si fuesen un rebaño y entendía a dónde iba Nahuel. Nahuel iba, aunque no lo desarrolló, pero yo lo quiero interpretar o lo tomo, a la idea de que es una población que no tiene derechos, que está buscando una forma de representación y que como no tenemos una, los sectores elitistas o los sectores de poder le pusieron masa como algo informe. ¿Por qué? Porque no sabe cómo, no se llaman a sí mismos con un nombre y porque los sectores de poder prefieren no darles uno, porque darles un nombre es darles entidad. Y lo peor que puede hacer alguien en la estrategia de gobierno es darle entidad al otro. Para gobernar mejor es deseable que el otro no tenga una identidad, porque si no va a empezar a reclamar a partir de esa identidad que tiene. Entonces, a los sectores populares les costó mucho darse una identidad. Estos sectores fueron los sectores que empezaron a aparecer durante el periodo de las revoluciones burguesas, ¿correcto? La burguesía, que son los sectores que le hacen
la revolución a los feudales, que son las revoluciones que estuvimos estudiando, ¿sí? Son los que van a empezar a hablar primero de república, no de democracia. Y lo que Tiago mencionó, que es el sistema electoral y qué sé yo, eran sistemas que llamamos republicanos. Y si quieren ponerlo en términos más concretos, en nuestra constitución, que se parece a muchas otras de la región, nunca dijo la palabra democracia. Éramos una república representativa, no una democracia. La palabra democracia en nuestra constitución va a aparecer recién en 1994. ¿Ok? Sí, Juan Manuel. Quería consultar, cuando vos hablas de revoluciones burguesas, ¿hablas de lo que es la Revolución Francesa, la inglesa también? ¿Hablas de todas esas? De todas esas estoy hablando. Todas Ok. esas revoluciones fueron un cambio fundamental en la forma de legitimar el ejercicio de poder. Y acá viene algo fundamental. Todas esas revoluciones lo que hicieron, ¿saben qué fue? Cambiar la forma en que nosotros aceptamos las órdenes. Esas revoluciones hicieron que dejemos de aceptar leyes divinas para pasar a aceptar leyes populares o racionales o que surgen de nosotros mismos. Ese fue el gran cambio, ¿sí? Ese fue el cambio que nos hace pasar de una época a otra, una ruptura, un quiebre, donde pasamos a la modernidad. Y en la modernidad nos organizamos con las propias leyes que nosotros nos damos. ¿Hasta ahí está? Ahí, ahí empieza a aparecer con fuerza la noción pueblo. Pueblo, pueblo. ¿Qué es pueblo? Los hombres reunidos en sociedad que toman decisiones en un parlamento y esas decisiones las ponen en un papel y ese papel, con una jerarquía, tiene una que es el papel más importante, que es la ley más importante que se da a un pueblo, que lo llamamos constitución o leyes más importantes que se parecen a una constitución. ¿Hasta ahí está claro? Y a eso lo llamamos república o república representativa o monarquía parlamentaria, si quieren, en la que hay un rey, pero las leyes las dice el parlamento. Porque no es que desapareció monarca, pero ya no es un monarca que gobierna y hace lo que le parece. Es un monarca que está controlado por un parlamento que es el pueblo. Pero ¿cuál fue la astucia? ¿Cuál fue la astucia de la razón? Ese es un texto fundamental de, de Kant o de Hegel. La astucia de la razón. ¿Cuál fue la astucia de la razón? Decir que el pueblo éramos todos. Y en ese todos quedaron subsumidos los sectores populares, que dejaron de tener una representación propia. Entonces, ¿está claro lo que estoy diciendo? En ese concepto de pueblo se intentó poner y representar a todos los sectores que no tenían ningún derecho y que tenían que aceptar que las leyes que existían eran leyes de un pueblo, aunque ese pueblo sea un pueblo gobernado por élites que establecían cuáles eran las leyes. Para ponerlo en términos concretos, ¿quién redactó la Constitución de la Argentina? ¿Se fue en una plaza? ¿Toda la gente junta en una asamblea? No, fueron 30 tipos los que redactaron la Constitución. Y no eran 30 cualquiera, eran hacendados, gente de negocios, los abogados más ricos de la ciudad, ¿correcto? Pero no la hicieron para ellos, la hicieron para el pueblo. Y ahí queda subsumido el, todo lo que nosotros podemos llamar popular. ¿Hasta ahí está? Y esto hizo que democracia quedara atrasada o retrasada u ocultada. Les dije que democracia era complicado en la primera clase. ¿Se acuerdan? Les dije que era complicado. Pero bueno, en algún momento teníamos que decirlo. Bien. Entonces, a partir de que las revoluciones burguesas triunfan, aparecen todos los sectores populares 20, 30 años después
reclamando porque se están dando cuenta que para ellos la situación no cambió. Viví una vida de mierda durante la monarquía y vivo una vida de mierda durante la república. No me cambió mi situación material. ¿Hasta ahí está? Y ahí picó en punta, tomó fuerza dentro de todo lo amorfo que puede ser una masa, como dijo Nahuel, con fuerza la representación de los trabajadores obreros, que no son la totalidad de los sectores populares, pero que son los que están mejor organizados y mejor instruidos que los domésticos. Y además, mejor, no mejor agrupados, no, la palabra es mejor, pero mejor en el sentido de, estaban los obreros tan solos en las fábricas, con ellos mismos, lejos de los dueños y lejos de los domésticos, que lograron una representación uniforme es decir, única, con textos precisos y con consignas claras. Porque los domésticos están muy cerca de sus dueños. Es decir, para que se entienda, la persona que trabaja de limpieza en una casa, ¿sí? No tiene un gremio de la limpieza en donde se agrupen todos y digan, che, la verdad que nuestros patrones nos están tratando como el culo. Porque cada uno trabaja en la casa del patrón. ¿Entienden? Entonces, no están en una buena condición respecto de su patrón para agruparse todos los domésticos y decir, peleemos por nuestros derechos, amas de casa. No estamos en esa situación. Por eso, una revolución de esclavos como la de Haití, ustedes habrán escuchado de la revolución de esclavos de Haití, fue una anomalía de las anomalías de las anomalías. Lo mismo pasa con el colectivo feminista. No es que las mujeres están solas en un lugar sintiendo la opresión del hombre. Cada una estaba viviendo en su casa la opresión de su marido y de sus hijos, diciéndole a la madre, vos tenés que planchar y no servís más que para planchar. Y no puedes salir de esa situación de sometimiento. Entonces es difícil para ese colectivo pelear por sus derechos. En cambio, para los obreros fue más fácil. Estaban todos en la fábrica, eran todos hombres corpulentos y asociaron la virilidad, la fuerza, ¿vieron? La calistenia de ahora, a nosotros somos la nación, nosotros somos el pueblo, nosotros los obreros somos los representantes. Y esos fueron los que le pelearon a la burguesía la disputa por la representación. Y esos, ¿saben qué nombre se pusieron? Nosotros somos la democracia, dijeron. Entonces, la democracia apareció asociada a mediados del siglo XIX como la democracia socialista. El gobierno del pueblo era el gobierno de los obreros. ¿Me van siguiendo la dinámica? Para hacer corta la historia, esta guerra duró 100 años, entre 1850 y 1950. La guerra entre capital y trabajo. Y también fue una guerra posible porque el trabajo y el capital se necesitaban mutuamente como modelo de acumulación, porque no había creación de valor sin trabajo. Y el trabajo no existía sin la acumulación de capital y sin la fábrica que apuntale y vaya para adelante. Entonces, mientras el capitalismo necesitó de mano de obra intensiva, trabajo y capital fue una pelea, digamos, una carnicería, ¿sí? Pero al mismo tiempo una necesidad mutua cuando el capitalismo funcionaba bajo estos parámetros. Y ahí está, hasta ahí está. Cuando en 19 Entonces, durante todo el siglo XIX, mitad del siglo XIX y mitad del siglo XX, democracia estaba asociado a democracia socialista o democracia comunista. Les voy a poner dos ejemplos claritos y ustedes lo van a entender. Por ejemplo, Rosa Luxemburgo dijo, Rosa Luxemburgo es una que hizo una revolución en Alemania en 1919, perdió. Y dijo, la única democracia posible es la democracia de los trabajadores. La Constitución de Rusia en 1918 pusieron, el pueblo soberano es el del Soviet, que son los trabajadores. Lo mismo la Constitución de España de 1931. La Alemania
comunista, cuando se separó en dos, ¿saben cómo se llamaba? La Alemania democrática. La Alemania comunista se llamaba la Alemania democrática. ¿Hasta ahí está? Cuando Hitler gana, lo primero que hace es perseguir a los comunistas. Para que entiendan, la pelea es entre el capital y el trabajo. ¿Hasta ahí está? Esto terminó en la matanza generalizada, bueno, tiene muchos condimentos más, en 1950. Y en 1950, cuando todo esto terminó, y ahora llegamos a lo que lo planteó Ari, miramos para atrás, 1950, y dijimos, ah, la mierda, se nos fue la mano. Nos matamos entre todos en nombre de la humanidad, en nombre de la prosperidad. Tenemos que reconciliarnos porque no podemos hacer esto que hicimos. Digamos, digamos, entran los rusos y los yanquis y liberan los campos de concentración. Y decimos, va, démonos la mano, no podemos hacer más esto. Entonces hay como una especie de reconciliación entre capital y trabajo, ¿sí? Que se tiene que expresar institucionalmente. Y ahí nace lo que nosotros llamamos la democracia liberal o el liberalismo democrático. La idea de que sin liberalismo no hay democracia y sin democracia no hay liberalismo. Porque si seguimos en este camino nos autoextinguimos entre todos. Y esa es la democracia de la que habla Sartori, ¿sí? Y esa es la democracia que puede empezar a aparecer en ese texto que se llama Un nuevo paradigma, el nuevo institucionalismo. Aunque ese texto en realidad no habla específicamente de eso, pero bueno, empieza a aparecerse un poco. Hasta ahí está. ¿Y qué se entiende cuando Sartori habla de democracia en ese texto? Sartori escribe en la década del 70, la década del 80 y la década del 90. Es decir, ¿en qué contexto escribe Sartori? Lo voy a decir clarito, ustedes lo van a entender. Sartori escribe en el contexto que la democracia es una religión, pero no cualquiera, la única verdadera. Cuando Sartori escribe, la democracia es la única posibilidad posible en el mundo, ¿entienden? Hoy yo les digo, hoy yo a ustedes les digo, chicos, no votamos más, pero tenemos trabajo asegurado, tenemos consumo asegurado, vamos a ganar varios mundiales más, no vamos a poder ir de vacaciones, cada uno va a poder organizar su vida como mejor le parezca, desarrollarse, estudiar, pero no va a haber más elecciones. Yo se los planteo así, y ustedes firmo, me dicen, firmo. ¿Dónde firmo? ¿Dónde pongo el gancho? Ustedes tal vez tienen un pasar, un buen pasar, están en la UBA, son conscientes, no, esto es un autoritarismo, bueno, pero yo les digo que para el 90% de la humanidad firman, ¿eh? ¿Por qué digo esto? Porque cuando Sartori escribía esto, nadie firmaba. Si yo planteo esto en el 83, nadie firma, porque en el 83, 82, cuando todavía no estábamos en democracia, y acá había desapariciones, torturas, apropiaciones, te chupaban, te cagaban a trompadas. Todos querían vivir en democracia. Una vez leí un texto de la historia de la máquina de hacer pájaros, la banda de Charlie, ¿vieron? Antes de Suri Girán y después de Sui Generis, no sé si la conocen. Bueno, no importa. Y ahí leí que para ellos democracia era que no te cagaran a trompadas. ¿Sí, Ari? No te voy a sacar tanto del eje, Dale. pero voy a objetar algo que dijiste. Sí. Ustedes cuestionen a Sigman porque recién Sigman dijo fácilmente, todos firman si todos somos todos felices, como Fer dice, pero no hay democracia, todos firman. Yo no ¿Todos firmo, ustedes yo no firman firmo. eso? ¿Eh? Yo no lo firmo. No, no, pero estabas diciendo, sacando de lado ellos que son un sector privilegiado porque tienen la posibilidad de estudiar en la UBA, él está diciendo que
70% de los argentinos, el 30% seguro, porque no tienen ni el 10% de los beneficios que tenemos todos los que estamos acá, así que ellos seguro, pero hay instituciones que se dedican a responder la pregunta de Sigman y se llaman Latino Barómetro, y hacen encuestas, que como todas encuestas es una parte de la realidad, o sea, son encuestas de como Muestreo, mucho, ¿eh? Pero bueno, muestreo. son proyecciones. Y la última encuesta, lo googleé recién antes de hablar y objetar ¿Te así, fijaste la de pulsar, pulsar.ar? el 52% de los encuestados afirma defender la democracia. Con lo cual, lo que acaba de decir Ezequiel, los datos no lo respaldan. Pero sí, dije que, No. Vos dije que- dijiste que cualquiera afirma que prefiere, que si tiene bienestar social podría no le interesarle la democracia, que tal vez eso pasa en Chile, porque es otra pero Ari, cultura, porque es Ari, otros Ari, valores. pero escucha que yo te digo algo. Yo lo quería, yo lo hice a propósito así, yo dije 70. Yo ya sé, yo las miro esas encuestas también, no es que no. La googleé recién sin manera No, solamente yo para las tengo, discutir. yo las sigo porque las sigo para la radio toda la semana. Yo tengo de esas a cagar. Yo lo hice así grotesco a propósito. ¿Por qué? Primero porque en el mundo hoy estamos viviendo una avanzada filosófica que dice que la democracia no es el mejor gobierno y antes no se podía decir y ahora se puede decir. Y a propósito puse el ejemplo del año 83 y iba a referirme a la banda de Charlie García. Un ejemplo que leí. Porque en esa época de la dictadura, no, estoy exagerando, pero no tanto, el 90% del 83 te decía quiero vivir en democracia. Y después, como no hay prosperidad, y eso también aparece en el capítulo 26 de Sartori, de Democracia y Desarrollo, no son sinónimos democracia y desarrollo, y no es que puede haber desarrollo con democracia o no, ¿viste? Son conceptos distintos. La gente, cuando tiene una calidad de vida más o menos, y el pasado, digamos, autoritario queda lejos, porque eso es lo que empieza a pasar, queda lejos el pasado autoritario, las opciones no democráticas a cambio de prosperidad empiezan a ser una posibilidad. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Y lo que yo les quería decir es que en la época en que la que Sartori escribía, la democracia era la única posibilidad. Era un consenso, por eso dije que era una religión, ¿entienden? Porque Europa se había autodestruido y porque todos los países de la OCDE, que eran las sociedades desarrolladas, estaban migrando a la democracia. Vamos a ponerlo en términos prácticos y concretos. ¿Qué era democracia de la OCDE en los años 60 y 70? Era estos índices que aparecen, que también menciona Sartori, y que aparecen en cualquier Google que hagan, y que son conceptos de Dahl y de O'Donnell, y que son los politólogos mainstream de los años 70 y 80, que son pluralismo, que significa la aceptación de que puede haber un debate político, la aceptación de la existencia de partidos políticos y que no tiene que haber persecución ni proscripción, ni encarcelamientos, ni que puede haber oposición, que tiene que haber elecciones libres, regulares, que tiene que haber financiamiento para la política, ¿sí? Que no tiene que haber censura, que tiene que existir garantías, que tiene que haber un acceso a la justicia, ¿entienden? Que tiene que haber diversidad de opinión. Bueno, todos esos elementos que van conformando lo que es un ideario democrático es el que llamamos un ideario democrático liberal, ¿sí? Lo llamaban el disenso dentro del consenso. ¿Qué significa eso? Que tiene que haber una gran regla del juego y disensos o posturas diversas respecto del rumbo a seguir, pero sin modificar las reglas de base. ¿Cuáles son esas reglas? Estas que estoy mencionando, pero por sobre todas las cosas y como principal y fundamental, la idea de que no pueden suspenderse las elecciones, no puede proscribirse a la oposición, y el que gana gobierna y el que pierde acompaña. ¿Entienden esto? No siempre estuvo claro. Nosotros lo tenemos claro desde el 83 a la fecha. Yo hoy les puedo decir con total certeza que el presidente actual no es democrático en el sentido no de que no lo practique, sino de que
considera que hay otros sistemas que son mejores. Pero no es por una anomalía del presidente, son los tiempos que estamos viviendo. Está dentro de las encuestas el presidente y del muestreo, ¿correcto? Y hasta les diría que es razonable en el mundo que estamos viviendo hoy. Pero cuando escribía Sartori no. Y eso es lo que quería que quedara claro. Y en la época de que yo les comentaba, los años 70 que yo les decía, democracia para mí es que no te caigan a trompadas, eso lo decían los pibes de nuestra edad en los años 70. Porque a los pibes nuestra época, en esa época de nuestra edad, de su edad, perdón, pero en aquella época, los cagaban a trompadas por cualquier cosa y no te quejabas porque así era la cosa. Y cuando nosotros pasamos a vivir en democracia en el 83 significaba que no me caguen más a trompadas por cualquier cosa, que no me metan en cana, no ir a un concierto y que salgo y me está esperando un policía para bastonearme o para meterme dentro de un celular y largarme en la mitad de una ruta, porque sí. Y vos volvías a tu casa caminando como podías y me afanaron todo, bueno, y es así. ¿Entienden? Entonces, democracia expresaba también una atmósfera, también lo estoy diciendo por esto, no solamente es que haya elecciones, es que no haya proscripción, que no haya persecución, que no haya hostigamiento, que no te persigan por expresar tus ideas, cualquiera que fuesen. ¿Está lo que estoy diciendo? Y eso es la democracia liberal o la democracia plural. Eso nosotros lo conseguimos en Argentina después de 1983. Porque antes era la proscripción, el encarcelamiento, las desapariciones, y no es que en ese momento el peronismo sí era democrático. ¿Qué quiero decir? Nadie en nuestra sociedad era democrática en los años 60 y 70. Todos pensaban que la opción era destruir al otro, porque estaba todo de trasfondo estaba siempre la pelea entre capital y trabajo, o comunismo, capitalismo, también se expresaba así, o en el medio de lo que era la Guerra Fría. Ustedes hablaron y conocen la historia de la Guerra Fría, por lo menos haberlo visto en historia, ¿correcto? Em, Entonces, creo que en este recorrido que estuve haciendo empiezan a estar expresados todos los capítulos de Sartori que Ari les dejó para leer, que es democracia, el gobierno del pueblo, el gobierno de las mayorías, ¿sí? La idea del pluralismo, la idea de los consensos básicos, em, la idea de la participación, también aparece. Y lo de Sartori son capitulitos cortos. ¿Por qué capitulitos cortos? Porque, bueno, están ahí, son dos, tres páginas, no es más que eso, cada uno. Y hay muchos otros que no les dimos, pero se podrían leer. Correcto. No quiero seguir explayándome más respecto a esto porque es abombarlos y yo puedo seguirles contando miles de historias, pero hay que leer solamente tal vez unas líneas para referirme al otro texto. ¿Dudas hasta acá de esto más o menos que estoy explicando? Si hay una mano levantada. Ari, mi alumno predilecto. Si vas a cerrar lo de Sartori, Sí, sí, ahora dale. sí creo que es buen momento la diferencia, tu diferencia entre, por lo menos, porque dijiste sistema político, el sistema político es un conjunto de subsistemas donde uno es la forma de gobierno, entonces claramente forma de gobierno y sistema político son cosas separadas. Estabas desarrollando esa idea. No, entonces la idea sería la siguiente. Hay una concepción de la democracia que tiene que restringida, que es la democracia como un elemento procedimental. Bueno, ¿qué es la democracia? Bueno, la democracia es la democracia electoral. Es decir, la existencia de un mecanismo electivo, regular, periódico, que es la regla básica, fundamental, sin proscripción de la oposición, con la posibilidad de reunirse, expresar las ideas y qué sé yo. Y ese mecanismo procedimental es entender a la democracia en un sentido restrictivo como una forma de gobierno. ¿Por qué? Porque se opone a otras formas de gobierno, como por ejemplo un sistema en el cual el rey siempre gobierna y cuando se muere el hijo del rey gobierna. O un sistema teológico, un sistema de gobierno, una forma de gobierno teológica en la que gobierna alguien de más arriba que está por encima de todos nosotros. Y entonces eso no va a cambiar y puede haber algún mecanismo X regular para cosas cotidianas, locales, pero la verdad está más arriba. Por decir, un sultanato, qué sé yo. Ahora, la democracia como sistema político se inscribe en una idea mucho más global que tiene que ver con una atmósfera, ¿sí? Eh, em,
o una ontología en la que hay algo que es incuestionable, que es la fuente de la legitimidad. ¿Sí? Y la idea de democracia como sistema político es la idea, es pensar que la única legitimidad posible, es decir, que la única convalidación posible respecto de lo que está bien y lo que está mal, es la comunidad, en cuanto a lo que es democracia, tomando sus propias decisiones, ¿sí? De manera racional. Y que la razón del hombre es la única fuente capaz de tomar decisiones válidas, ya sea creando órganos de gobierno, ¿sí? Instituciones y una moral que la acompaña. Entonces, la democracia como sistema político es esa atmósfera ontológica en la que hay algo que no se cuestiona, que es la forma de llegar a la verdad. Entonces, nosotros podemos vivir en un sistema político democrático respecto de esa forma de llegar a la verdad, podemos suspender las elecciones provisoriamente, como en dictadura, y que los dictadores te digan, las urnas están bien guardadas, porque no estamos preparados para la democracia. Entonces el tipo te dice, vivimos en un sistema democrático ontológicamente. Lo que pasa es que como nosotros como pueblo no estamos preparados todavía, guardamos las urnas un tiempo hasta que estemos preparados. Pero la democracia es el lugar a donde queremos ir. Y ahí aparece esa dimensión ontológica, me parece a mí. ¿Sí? Ahora, si el día de mañana eso cambia y la única verdad es la verdad de un Dios, si quieren, hoy la inteligencia artificial, no lo podían meter ahí, hoy la inteligencia artificial, vamos a pasar a vivir en otro sistema político en donde la forma de generar verdad ya no va a ser más la razón del hombre. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y entonces vamos a vivir en una nueva ontología. Si me apuran, les diría que estamos en uno de esos grandes cambios. Si me apuran. Nosotros vivimos en un sistema democrático desde este punto de vista desde la modernidad, desde las revoluciones burguesas, desde que aparecen los sectores populares reivindicándose como sujetos de derechos, aunque no puedan ejercerlos. No, ¿qué es la modernidad? La era en la que toda la gente tiene derechos aunque no los pueda ejercer. Antes de ese momento, la gente no tenía derechos. Ontológicamente no los tenía. El esclavo era esclavo por naturaleza, ¿entienden? Y eso no se cuestionaba. Y un día nos volvimos sujetos de derechos sin derechos. De esa tensión todavía no salimos y parece que nos vamos a ir de la modernidad sin haber salido jamás de esa tensión, lo cual era obvio. Y creo que ahí más o menos se responde esta idea. El momento en que Sartori escribe es el momento en donde la democracia está en su plenitud. No como sistema vigente, sino como sistema aspirable. Si nosotros nos ponemos a hurgar finamente, tal vez podemos llegar a la conclusión de que nunca vivimos en democracia, porque si democracia también es prosperidad económica o un buen pasar, tampoco. Si democracia es tomar las decisiones libremente, podríamos cuestionarlo. Yo no sé si siempre tomamos las ideas libremente, las decisiones libremente. No todos hacen lo que quieren. Algunos bien bárbaros, muy pocos y la mayoría bien muy mal. Es cierto que no vivimos tan mal como en los tiempos premodernos, ni que hablar. Si me preguntan si yo quiero vivir en la época feudal, te lo regalo. Si me quieren, me llevan al siglo XIX, te lo regalo. Es más, creo que iría a los 90. Mira lo que te digo. Porque en los 60 y los 70 también era muy áspero, ¿eh? No es que no. Había mucho idealismo, hipismo, todo bien, pero era áspero. Bueno, viste que lo que pasa es que después se idealizan, ¿vieron que muchos idealizamos los momentos? Es más, si me apurás, no sé qué prefiero. Yo creo que prefiero el futuro. No, no sé ni qué pensar. Bueno, no importa. Ari, ¿te respondí más o menos? Sí, pero no quiero seguir preguntando porque voy a confundir. Mua. El texto de... Porque me interesa más desarrollar la idea de sistema político como conjunto de sistemas. Bueno, eso significa que tenés un
Sistema político después aparece como con el modelo de Easton, pero nos vamos a ir a la mierda. ¿Qué es? Por eso, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo Claro, ahí, déjalo claro, ahí. claro. Y ahí aparece régimen, y ahí aparece la moral y la constitución. Son cuadros adentro uno, dentro de otro. Aparte, perdóname, ahí aparece sistema político por oposición a sistema económico. En fin, déjalo. Igual esto, cuando lean o cuando leamos a Acuña, algo que ver con esto van a poder identificar. El texto de neoinstitucionalismo hacia un nuevo paradigma, ya para finalizar una línea, si quieren encarar el texto, hace referencia a lo siguiente. Ahí plantean los autores, che, nosotros tenemos que analizar lo que pasa con un nuevo marco teórico. Perdón, lo metí de una pumba. Si no se entiende nada, me lo demandan. No, nosotros tenemos que analizar, dicen los autores, lo que pasa con un nuevo marco teórico. ¿Por qué? Porque en los años 50 el análisis que se hacía de las relaciones de poder, el estudio de la toma de decisiones, la teoría política, la ciencia política, mejor dicho, que existía en los años 50 era una ciencia política formalista. ¿Qué significa? Lo voy a decir muy clarito, lo van a entender. Un tipo quiere estudiar cómo funciona Grecia, iba y leía la Constitución de Grecia. ¿Me entendieron? Che, vos querés saber cómo funciona Grecia, toma, léete la Constitución de Grecia y vas a entender cómo funciona Grecia. No, no, mejor quiero saber cómo funciona Uzbekistán. Tranqui, léete la Constitución de Uzbekistán. Os le voy a poner un ejemplo más divertido que tal vez lo habrán escuchado. ¿Escucharon a Milei la semana pasada? Que dijo, fíjense qué gracioso, ¿no? Fíjense, si un marciano bajase a la Tierra, ¿vieron que dijo? Si un marciano bajase a la Tierra y que llega a la Argentina de repente, pum, de casualidad, y quiere saber cómo está Argentina, dice Milei, ¿no? En el discurso, el ejemplo más raro del mundo. Y el tipo, el marciano, dice Milei, va al boletín oficial. Chico, ¿en qué cabeza a un marciano le cabe ir al boletín oficial? Pero bueno, y ahí Milei, diciendo que va al boletín oficial, se transforma en alguien súper formalista. ¿En qué sentido? No es que si vos lees el boletín oficial vas a entender lo que pasa en Argentina. Bueno, tal vez si lo lees muy bien, sí, eso es cierto, correcto. Pero hace falta mucho más para entender cómo funciona un orden. No es que de la lectura del boletín oficial o de la lectura de una constitución, ¿siguen? Yo puedo entender cómo funciona un país. No es que diga, ay, sí, tomá la constitución de Francia. Listo, ya entendí cómo funciona Francia. No. ¿Qué es lo que hace falta para entender cómo funciona una comunidad? Hay que cargarla de subjetividad. Les voy a poner un ejemplo más sencillo. Si ustedes van a una reunión social en la que no conocen a nadie, y se sientan y están un ratito mirando lo que pasa. Primero se dan cuenta que no entienden nada de lo que está pasando, porque hay miraditas, porque hay barullos por un lado, barullos por el otro, entre cruzamientos, y tienen que empezar a captar el sentido de las miradas, el sentido de las palabras, por qué alguien dice algo, quiere que otro lo vea, que otro diga tal cosa. ¿Entienden que hay miles de jugaditas que tienen que ver en una reunión social con relaciones afectivas? Básicamente quiero coger y ver cómo le encuentro la vuelta, ¿entienden? Y ahí hay un montón de entrecruzamientos. Bueno, si queremos entender un orden político, no alcanza con leer un reglamento respecto de ese orden político. Si yo quiero entender cómo funciona Argentina, entonces yo no puedo leer la Constitución de Argentina para entender cómo funciona la Argentina. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que empapar. Eso significa que hay que meterse en la pileta y tratar de entender cómo funciona de la mayor cantidad de sentidos posibles. Eso es el neoinstitucionalismo. Entender un orden a partir de las propias instituciones, pero al mismo tiempo darle un sentido a esas instituciones. Hacer una comprensión subjetiva que es antojadiza, que es arbitraria, que hace un recorte, y por supuesto que lo sabemos y tenemos que ser conscientes de ello, pero que es imprescindible para empezar a entender, inclusive conocer los sesgos de uno para saber que su mirada es parcial. ¿Entiende lo que estoy diciendo?
Entonces, el neoinstitucionalismo es un nuevo enfoque teórico que se pone por objetivo comprender un orden social no únicamente a través del formalismo de las instituciones reglamentarias, para no repetir palabras. Es decir, ¿vos querés saber cómo funciona la institución del jefe de gabinete? Bueno, mira, no leas la Constitución, porque si no, no entendés por qué Milei se tira sobre la granada para salvar a Adorni, porque según la Constitución, Adorni es el fusible para salvar a Milei, no que Milei se tire arriba de la granada para que no le explote y no salte Adorni por los aires. Entonces no se entiende nada. Bueno, no se entiende nada porque hay que entender cómo funciona la Argentina. Y eso solamente lo conocen los que viven en Argentina. ¿Está? Y si yo quiero conocer otro país, tengo que meterme a vivir en ese país un buen tiempo para entender cómo funciona ese país. ¿Sí? Y eso es a lo que apuntaba ese texto cuando hablaba de el nuevo enfoque neo-institucionalista. Y nace en los años 90 y ya la verdad está totalmente agotado desde el punto de vista, si quieren, de que no es más la democracia la forma en la que vivimos, pienso yo. Pero bueno, a eso iba ese texto. ¿Se entendió? Sí, profe, sería como querer entender el fútbol leyendo nada más las reglas y no entendiendo, por ejemplo, gritando un gol, pues decís por qué grita Exactamente. y te tenés que empapar. Exactamente, vos estás en la cancha, viste, gritaste el gol, el árbitro se hace el pelotudo, vos gritás más fuerte, parás la pelota para que vayan al bar, no, el tipo no quiere ir al bar porque si va al bar va a tener que cobrarlo, sí, pero ¿cómo? ¿No, no es por reglamento que tiene que ir al bar? No, mirá, si no quiere no va. Entonces que vayan y que no sigan jugando hasta que no cobre y vemos qué pasa. Y claro, eso se explica así, es lógico. Ok. Bueno, estamos hasta acá, creo que fue bastante, estuvo bien, ¿no? Igual siguen el martes con esto, ¿no? Ah, Miguel, la pregunta, yo te estaba aplaudiendo. Ah, gracias, nene. La mejor clase. Vamos. No sé, sí, ¿con qué seguimos el martes? ¿Con nuevo institucionalismo? Sí. El nuevo constitucionalismo, léanlo, es el marco para luego pensar las decisiones de los actores, las decisiones individuales, las decisiones de las instituciones. Es un marco. Si quieren podemos repasar algunas cosas. Sí, Lean Dani, el texto para el martes. para mí que lean, porque si leen, muchos no leyeron el de Sartori, porque leyeron el de neoinstitucionalismo y viceversa. Para mí, si leen, ¿correcto? Eh, y vos harías un repaso histórico, la clase que viene, de lo mismo, ¿eh? Con nuevos ejemplos, repasando lo mismo, les caen mejor las fichas, ¿entiendes? Y lo pueden entender un poquito mejor, haciendo lo mismo, ¿eh? La misma clase. Bueno, yo para el martes subo un texto, no dos. Uno, arrancamos por acá, pero subo un texto. Otra Sí, vez lo sí, mismo. El sí, que no lee se atrasa. está Tampoco vamos a bien. estar Yo les varias dije a todos clases los con que vos. están acá que a priori, sin haber leído los exámenes, pues los tenés vos, les fue muy bien. A priori los que están Mirá acá, que por lo bien, menos los que les veo las caras, intuyo que les fue muy bien. ¿viste? Los que vienen los viernes están salvados. Bueno, chicos, buen fin de. Vamos arriba, ¿eh? Buen fin de, Chau, profes. Buen profes. fin de. Chau, Buen chau. fin Buen de, fin Fin de de... profes. Iman, nos vemos. Cortar, estás grabando.